Iglesia, bienvenidos cada uno de los presentes, como también aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga a todos. Estamos en el estudio bíblico de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 2. En el capítulo 2 continuamos con la enseñanza que el apóstol nos da a nosotros como iglesia, y para ello inicia el versículo 1 diciéndoles: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una de las características del trato que el apóstol Juan tenía para con los hermanos era una característica genuina de amor. Él no era una persona que era tosca al hablar, no. Cuando se trataba del hermano, utilizaba la frase amado o hijitos, porque consideraba a la iglesia, él se consideraba como parte de esa familia, no como si fuesen, sino en realidad la iglesia hay un vínculo perfecto que nos une, es el amor de Cristo, su sangre, la misma sangre que fue pagada por mis pecados, ha sido pagada por todos, cada uno de nosotros. Es la misma sangre, no es otra, no es otro Cristo, es el único que vino a morir en una cruz por cada uno de todos nosotros. Por eso es que cuando él escribe y redacta la carta o el mensaje, él utiliza muchas veces la palabra hijitos para referirse con amor, porque una de las manifestaciones de los hijos de Dios es el amor, la forma como nos tratamos. No debemos de tratarnos como toscamente. ¿Por qué? Porque somos familia, somos miembros de la iglesia de Cristo, somos hijos del Dios eterno. Y por ello es que él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La razón por la cual él escribe esta carta no era para que alguno dijese, ¿verdad? Bueno, como dicen que tenemos abogados, pequemos y mañana pedimos perdón. No, él aclara que lo que ha escrito anteriormente en el capítulo 1 y lo que continúa, lo escribe para que ya no vivamos en el pecado, para que no nos gobierne el pecado, porque cuando Cristo vino a nuestros corazones, debe de manifestarse en nosotros esa nueva criatura. Entonces, ¿se recuerdan cómo terminó el capítulo 1? La semana pasada nos decía, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, dice el capítulo 1, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos textos los dice no para que nosotros vivamos pecando en ninguna manera. Por eso su aclaración en el versículo 1 inicia diciendo: hijitos míos, esto que les acabo de escribir y lo que sigue, lo hago con un solo fin, para que ya no vivan pecando. Así lo dice. Volvamos a leer, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no... Vaya, si usted... ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida? Vaya, ¿para qué son las predicaciones? Son para que nosotros seamos exhortados para conducirnos en una vida agradable delante de Dios. Para ello se nos exhorta, para ello se nos da una recomendación. No es para que nosotros salgamos corriendo de las congregaciones como la debilidad de muchos, ¿verdad? Hoy me dijeron, ¿verdad?, que yo andaba en pecado y por mí lo dijo y salimos corriendo, ¿verdad? Ya no vuelvo a esta iglesia. Es posible, no el predicador, sino que Dios habló a través del predicador acerca de esa dificultad que yo estoy viviendo. ¿Para qué? Para que ya no siga viviendo en ella. Pero cuando yo soy débil, esa debilidad, hermano, cuando hablan de ese pecado que por naturaleza a veces nosotros no tenemos el cuidado y todavía nos dejamos gobernar por el pecado, esa misma naturaleza nos dice: ¿qué estás haciendo aquí? Si mira, criticándote está el pastor, mira los hermanos, ve, no, si no hablan de otra cosa, vienen hablando porque te han visto. ¿Qué es lo que está sucediendo? La naturaleza débil nos está dominando y nos está haciendo sentir como que, no, ¿verdad? Mejor me voy
prohíbe la iglesia, no. Si se nos exhorta, no es para que sigamos pecando, sino para que dejemos aquello. Ahí lo dice claramente. Yo no escribo esta carta, hermanos, para que sigan viviendo igual. Así nos dice, ¿verdad? Yo escribo para que dejemos de hacer eso que ya no es agradable delante de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es Dios que no nos habla. El problema no es el predicador que Dios no lo usa. El problema muchas veces soy yo, mi corazón, que tiene cauterizado todavía, ¿verdad? Hay un callo en mi corazón que la palabra de Dios no penetra. Todavía no soy sensible a la voz de Dios. Dios habla, así digo amén, pero sigamos haciendo eso. No, dice la carta. Si se les exhorta es para que ya no lo hagamos. Así lo dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y después dice, y él sabía, ¿verdad?, que había una naturaleza débil. Y si alguno no puede dejarse, ¿verdad?, que fue débil, hay una salida. Y la salida está en la segunda parte del versículo 2, cuando dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Y quién es Él? El justo. ¿Y qué está queriendo decir? No nos queremos en el pecado. Eso es lo que está queriendo decir. Muchos pueden decir: como hay un abogado me va a defender. No. Lo que nos está diciendo es que no, volvemos a la ilustración. Si hemos pecado, reconozcamos nuestro pecado. Hay una alternativa, hay una salida. ¿Cuál es la salida? Venir a los pies de Cristo, confesar nuestro pecado, como lo dice. Que tenemos que reconocer que le hemos fallado. Eso nos decía en el versículo 9, el que acabamos de leer. Si confesamos nuestros pecados, quiere decir si reconocemos, si le decimos a Dios. Ahora, esta confesión no es una confesión hacia otro hombre. Es una confesión de reconocer que no he vivido de acuerdo a la voluntad de Dios para con Dios. Arreglar mis cuentas con Dios. Porque está hablando de alguien que me va a perdonar. El que me va a perdonar es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que se entregó por mí. O sea, no nos está diciendo, hermano, pecamos, ¿verdad? Ya no hay alternativa. No, sí la hay. La primera es que debemos dejar de hacerlo. Y si por casualidad no pudo, porque se enojó, porque quizás, hermano, la debilidad le dominó, no se quede allí. Eso es lo que quiere decir. Tiene un abogado que le puede ayudar y le puede defender. Ese es el problema de muchos de nosotros los creyentes. Muchas veces no nos damos cuenta, hermano, que estamos queriendo nosotros ir en contra de la voluntad de Dios y decimos: hermano, para mí no es fácil, yo mejor me quedo pecando. Eso es lo que la carta dice. No, hermano, no debe de ser así. Al contrario, si hay alguno que, bueno, como lo debe de reconocer, ¿sabe qué? Vaya a Cristo, que Cristo le va a ayudar, le va a apoyar y le va a defender. Pero no se quede en esa condición. ¿A qué lo está exhortando la carta a cada uno de nosotros? A no seguir en el pecado, a dejar el pecado. ¿Qué más dice el versículo 2? Perdón, el 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es su abogado? Jesucristo. Pero ese es un abogado, hermano, que está dispuesto a que también nos sometamos a su consejo. Él nos va a defender, Él nos va a amparar y nos va a auxiliar. Pero tampoco lo podemos nosotros agarrar así como, mire, ¿quién de nosotros va a estar molestar y molestar a un abogado sin pagarle? ¿Ah? Algunos, como no tenemos cómo pagar, no buscamos abogados terrenales para que nos defiendan en algunos casos, ¿verdad? Pero usted tiene un abogado para con Dios. Es Jesucristo. Valórelo, considérelo, escúchelo. Él es el abogado perfecto. Y no solamente eso, no solamente es el que nos defiende, sino que también el versículo 2 lo coloca en otra posición. Y dice el versículo 2: y Él no solo nos defiende, quiere decir, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir
que Él es nuestra propiciación. Como nosotros fallamos delante de Dios, Dios es justo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Y Dios no pasa por inocente al culpable. Y delante de Dios, ¿qué decían los versos anteriores? Que todos somos pecadores. Entonces se necesitaba que alguien apaciguara la ira de Dios por causa de mi pecado. Entonces, en el culto de los sacrificios de Israel, en el tabernáculo como también en el templo, había algo que se conocía como la propiciación. Era aquello que se pagaba para aplacar la ira de Dios. Eso significa la palabra propiciación. Es que Dios fuese aplacada su ira. No es que Dios esté lleno de odio. No. ¿Por qué razón? Muchos dirán, entonces Dios es un Dios lleno de odio si se aira. No, Él se aira contra la injusticia. Y como yo he practicado la injusticia, entonces la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Se necesita entonces la piedad. ¿Y la piedad de quién es? Del mismo Dios. Entonces Dios nos ofrece una salida en su gran amor y bondad. Él dice, pecaste, hay una alternativa, ahí está Cristo. Él es la propiciación, Él es el que aplaca esa ira que había sobre nosotros por causa del pecado. Mire qué gran obra la que Jesucristo hizo. Y lo que nosotros a veces no valoramos, lo que rechazamos, sin darnos cuenta, hermano, que Dios en pocas palabras está dándonos auxilio a través de Cristo, pero nosotros huimos del auxilio. El Señor anda en busca de nosotros, pero nosotros nos gusta andar pecando y decimos no. Y lo que quiere el Señor no es castigarnos, sino librarnos ¿de qué? Del castigo. El castigo ya está sobre mí porque soy pecador. Hay algo que puede quitar ese castigo sobre mí. Sí, Jesucristo. Él es la propiciación. Él es la ofrenda que reúne los requisitos que Dios demandaba para que yo fuese perdonado. Para que el hombre fuese perdonado se necesitaba la propiciación. Lo que se ofreciese tenía que ser perfecto. Volviendo al culto antiguo de los israelitas, no podían ellos sacrificar. El fin del sacrificio, la propiciación, era para, hermano, que por medio de ese sacrificio se obtuviese el perdón, la piedad de Dios. Y solamente podría adquirirse cuando se derramaba sangre o sacrificio. Y para ello, hermano, la ofrenda tenía que ser ¿cómo? Perfecta, sin mancha. Y por eso ningún hombre podía hacerlo. Se necesitaba de alguien inocente. ¿Y se tomaba a quiénes? A los corderos. Se sacrificaban los corderos, porque ellos, hermanos, no debían nada. Y ellos eran inmolados y ellos servían como ¿qué? Como propiciación. Eso hacía que la ira de Dios fuese sobre ¿quién? Sobre el cordero. La ira de Dios fue sobre el sacrificio de Cristo entonces. Amén. ¿Por qué cree que cuando Cristo muere hay una oscuridad? Porque el mismo Padre no quiso ver el sufrimiento de su propio Hijo. Porque en ese momento se estaba Dios, hermano, derramando de su ira contra el pecado. Y ahí había alguien que lo tenía que pagar. Y alguien que tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. ¿Quién de los hombres? Solamente uno. ¿Quién? Uno que Él mismo preparó, Jesucristo, su Hijo amado. Y que en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la ira de Dios está en el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio hace que haya una oportunidad para nosotros los pecadores de tener perdón. Mire qué preciosa la obra de Cristo. Ahí lo dice literalmente el versículo 2. Y Él es la propiciación. ¿Nos queda claro qué es esa palabra propiciación? Él era la ofrenda perfecta para que se pagase el pecado. Entonces Él cumplía los requisitos. Eso hizo que la ira de Dios ya no fuese sobre nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, versículo 2. Y Él es la propiciación ¿por causa de qué? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Aquí está.
sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si el hombre o el mundo se condena, no es porque Dios sea malo, porque Él ya brindó una alternativa, ¿o no? Él ya dio una salida para el pecado. El pecado, sí, el pecado, hermano, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y esto es lo que muchos no entienden, ¿verdad? ¿Cómo los hombres, cómo siendo pecadores, pueden decir que tienen acceso a las misericordias de Dios? Eso es gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Por ello, amado hermano, valoremos qué es en sí ser hijo de Dios. No por mérito propio. Nadie podía ser perfecto. Nadie. Allí lo dice, ¿verdad? Si alguno dice que no ha pecado, este hace mentiroso a Dios, y la verdad de Dios no está en él, porque todos estábamos bajo pecado. Y a causa de estar bajo pecado, ¿cuál era el destino de todos nosotros? La condenación. ¿Y qué es lo que nos condenaba? La desobediencia que hicimos para con el justo. Esa desobediencia Él no la iba a pasar por alto. Jamás, hermano. Dios no puede ser burlado. Entonces aparece Jesucristo ofreciendo su vida, y con esa ofrenda, hermano, quita el pecado para con Dios. Y ahora usted tiene acceso libre. El problema es que no utilizamos ese acceso. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que en realidad tenemos, cuán grande es. Por causa de cosas terrenales no valoramos esto que es lo más grande del Evangelio, hermano. En sí, el centro del Evangelio es la muerte de Jesucristo por nosotros los pecadores. Ese es el centro del Evangelio. La razón por la que Cristo vino, ¿qué dice San Juan capítulo 3? Versículo 16, porque de tal manera amó, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y como lo amó, no solo le dijo lo amo, sino que se lo demostró dando a su Hijo. Así dice, ¿verdad? Que dio a su Hijo, para que todo aquel, ponga atención, todo aquel que crea en ¿quién? En el Hijo, tenga vida eterna. ¿Qué dice San Juan capítulo 1? Que todo aquel, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no le reciben. Entonces, ¿por qué se condena a la gente? Porque no abren su corazón al Hijo de Dios. Mas a todos los que le reciben, ¿cuántos le hemos recibido por fe? A estos Dios les da potestad de ser llamados ¿qué? Entonces sin Cristo no tengo el título de hijo. Es el sacrificio que se hizo por mí. Esto es lo que, por eso, hermano, alardear de ser hijo de Dios no es para soberbia, no es para porque a veces, hermano, Dios puso unas palabras en el mensaje del día martes, que el cristiano se enorgullece falsamente. Yo soy hijo de Dios, pero en una forma soberbia. No, si ser hijo de Dios es la pura misericordia de Dios. No es para poner de menos a los demás, sino para dar gracias que en su misericordia, por su sacrificio, yo soy llamado ¿qué? Hijo de Dios. No porque me lo merezca, no porque yo sea alguien digno y merecedor, no. Fue su sacrificio que quitó los pecados míos y los de todo el mundo. Pero ¿por qué no todo el mundo se salva? Por lo que acabamos de decir. No todos quieren algo con Cristo. Pero todos quieren cosas terrenales, todos. Todos quieren, hermano, bienes materiales y temporales, todos. Si aquí repartiésemos alguna cosa de la tierra, hermano, todo el mundo estuviera aquí. Pero lo que se está repartiendo es más grande que lo de la tierra. No sé si estamos comprendiendo, pero la gente no lo quiere. La gente quiere cosas que den, cosas que palpan, cosas que sienten. Pero la vida eterna es mejor, porque estaba en el Padre la vida, y la vida se nos fue dada a nosotros allá cuando Él sopló sobre Adán. Amén, hermano. Pero eso lo perdió Adán cuando pecó. Pero en Cristo Jesús lo volvemos a recuperar.
Porque dice que Él quita ese pecado, ¿verdad? Y Él es la propiciación. Ese Él es Jesucristo. Valoremos a Jesucristo. Valorémoslo, hermano, como lo más importante de nuestra vida. Esa es la realidad que dijo Jesús en sus mismas palabras en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15. Sin mí, vaya, eso valorémoslo. El mundo no se da cuenta, pero usted y yo que conocemos de Cristo, sabemos que Cristo es lo único. Alguien dijo estas palabras y lo voy a volver a repetir. Cristo es importante para nuestras vidas. Les tengo una noticia. Cristo no solamente es importante para nuestras vidas. Cristo es lo único que verdaderamente importa. No es algo importante, es lo único. Porque ¿de qué me sirven las riquezas? Y yo puedo decir que Cristo es importante, pero le doy más valor a las riquezas. Entonces lo único importante, no solamente, hermano, estoy diciendo, no, hermano, ha oído estos conceptos, es bueno aquello, pero también. Cuando en la vida eterna, ¿qué es lo único que necesita? ¿Qué es lo único que necesita? A Cristo Jesús. Pero ese es el valor que se le debe de dar. Por eso tengamos cuidado cuando no es Cristo el motivo ni la razón de nuestra vida. Si es cosa terrenal, cuidado. Estamos dejando a un lado lo único importante. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. El mundo de hoy valora las cosas de la tierra. Te voy a poner el ejemplo. Los que tienen posesiones ponen como excusa que a causa de tener y dedicar el tiempo a sus posesiones, a ellos no les queda tiempo para lo que Cristo hizo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando mueran, lo que tienen les va a servir de algo. ¿Qué es lo único que van a necesitar? A Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde queda lo demás? No era importante. ¿O no? Me estoy equivocando. Lo importante, lo único era Jesucristo. Porque Él es el que me quita el pecado. Él es el que me quita el estorbo para poder llegar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Yo ya tengo comunión con el Padre, con el Eterno, con el Dios Santo. Ese ser tan supremo, hermano, que ni tan siquiera pudiésemos nosotros, por ser pecadores, lo hemos repetido una y mil veces y lo voy a seguir repitiendo, no podíamos ni tan siquiera mencionar su nombre. ¿Por qué? Él es santo y mi vida es impura por naturaleza. Pero Cristo Jesús, quitando el pecado, ahora me da la oportunidad de tener comunión con el Ser Supremo, el único que hace que las cosas sucedan por quien subsisten, dice también la palabra de Dios. ¿Por qué existe este mundo? Porque alguien lo sostiene. ¿Quién es, hermano? Los hombres de la tierra. Los hombres de la tierra tienen al revés este mundo. El mundo y la creación fue creada perfecta, hermana, perfectamente. ¿Quiénes la han arruinado? El hombre. ¿De dónde han nacido tantas enfermedades? El hombre, hermano. El hombre alejado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a lo único importante, que es Dios, a través de Cristo Jesús. Versículo 3. Y en esto sabemos aquí, no solamente basta con tener el conocimiento. ¿Por qué el apóstol Juan hablaba así acerca de esto? Porque habían influencias, lo he explicado una y mil veces, que solo era importante el conocimiento. No solo basta que yo sepa que Jesucristo es puro y santo al igual que Dios, sino también que mi vida debe de manifestar esa santidad. Ahí lo va a decir en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No solo conozco sus mandamientos, tengo que guardarlos y tengo que vivirlos. Así ya no me gusta, hermano. Entonces no tenemos nada. Es que a mí me gusta la iglesia, me gustan las alabanzas, me gusta la oración, pero ya eso de dejar aquello, entonces no tenemos nada si no guardamos sus mandamientos. Tiene que haber en nosotros
una transformación, una conversión. Tiene que existir en nosotros una manifestación de la nueva criatura que Dios ha impuesto sobre nosotros. Tiene que reflejarse, no solo conocerse. Y esta, dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, entonces si yo digo que conozco a Dios, solo lo voy a decir, se me tiene que notar. Eso, hermano, solo ahí está escrito. No pierda por favor el estudio y váyase al capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Por si alguno dice, hermano, ya no es necesario andar haciendo lo bueno, porque hay muchos perversos, hermanos, que utilizan los textos que acabamos de leer de que Jesucristo es nuestro abogado para seguir haciendo lo malo. San Juan capítulo 14 nos dice las mismas palabras que el apóstol Juan nos está recordando. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Versículos 21. Aleluya. Estas son palabras de Jesucristo. Esto no es un apóstol. Esta es una enseñanza que Jesucristo está dando respecto a los que tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo nos va a recordar su palabra solo para que la conozcamos, no para que la vivamos en una vida práctica. Por eso es que dice en el versículo 21, ¿lo tenemos, iglesia? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El orgullo, la soberbia, hermano, no manifiestan que yo soy hijo de Dios. El que yo diga, yo soy un hijo de Dios, respéteme como hijo de Dios. No, mi vida en la forma en que vivo, guardando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, manifiesta que Dios está en mí. Lo dice la Escritura. El testimonio muchas veces lo dejamos a un lado. La parte, hermano, que basamos más nuestra vida es solo el conocimiento. Le damos tanto valor, pero no nos interesamos por hacer lo que el conocimiento nos ha enseñado. Y así no se puede. Se necesita manifestar. Él mismo dice en otra palabra, ¿verdad? El árbol se conoce por sus frutos. Si yo digo ser hijo de Dios, los frutos que voy a dar no son cánticos nada más, no solo son Dios le bendiga, sino que mi forma de vivir manifiesta que soy hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. 14 de San Juan, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué pasa? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el versículo 23. El 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Bueno, si hemos dicho amén, continúa. El que me ama, mi palabra, ¿qué dice? La guardará. ¿Qué más, hermano? Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El guardar la palabra no es esto, hermano. Yo guardo la palabra de Dios, mire, aquí bien guardada en una bolsa o en el librero, ¿verdad? No está hablando de guardar el libro de la Biblia, está hablando del corazón. Y si el corazón es bueno, mis obras, mis actos serán de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquel quería, no, hermano, eso no. Vayamos y hagamos lo que queremos. Mentira, ese es mentiroso, dice la Escritura. ¿Por qué? Termina diciendo Jesús esas palabras en el versículo 24. El que no me ama, ¿qué hace con la palabra de Dios?
no la guarda. Y le dice, ¿vos crees lo que la Biblia dice? No, hombre, vos estás retrasado, viejo. No, hombre, vos vivís en otra órbita. Amén, hermanos. Pero ¿por qué esta persona habla así? ¿O por qué nosotros en un tiempo? Bueno, al menos yo hablé así cuando no conocía al Señor Jesucristo. Porque ignoraba su palabra. Y si la oía, ¿qué pasaba? No la guardaba. Hacía lo que yo quería, no lo que la palabra de Dios me demanda. Entonces dice el versículo 24, el que no me ama, ¿saben cómo se demuestra? No guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Lo está diciendo quién? Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo la carta de San Juan? Recordando las palabras de Cristo. Volvamos a la carta, por favor, al estudio donde iniciamos para poder avanzar y terminar este estudio. Capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Versículo 3 estábamos, ¿verdad? Donde decía lo mismo que acabamos de leer. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, aquí está, mire, yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice es mentiroso y la verdad no está en él. Razón tiene la gente que me ve en la calle: y usted, hermano, si mire, se está echando 3 cigarros, y usted, hermano, se anda con 3 mujeres, y usted dice que es hermano y anda robando, y usted dice que es hermano y anda así. Razón tienen, porque la palabra de Dios me demanda otra cosa. Mire usted por qué dice que es hermano si es un gran malcriado. Vea qué razón tiene la gente de reclamarme. ¿Por qué? Porque están viendo que yo no guardo su palabra. Y que a la hora de que me enoja, que aquí no está nadie, aquí yo mando. Vaya, ya no manda Dios, sino que yo. Y no me vengas con cuentos. ¿Quién es el que está hablando allí? La naturaleza humana, no la nueva naturaleza. Y la naturaleza de Cristo, hermano, la escondemos. La escondemos. Me estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque no guardo su palabra. Porque digo amén, pero no la cumplo, ni trato la manera de vivir como ella me demanda. Entonces la carta está llevando a la iglesia a que obre conforme a la voluntad de Dios que está escrito en su palabra. A que vivamos como nosotros decimos ser hijos de Dios, entonces comportémonos como hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice que el versículo 4, el que dice yo le conozco, entonces, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en él. Como le vuelvo a repetir, en el tiempo en el que escribió Juan la carta, habían gnósticos que elevaban el conocimiento, ¿verdad? Pero no iban más allá. El conocimiento nada más, ¿verdad? Pero nada de lo que decían conocer manifestaban en su forma de vivir, porque ellos solo valoraban el conocimiento. Es un peligro, hermano, que yo conozca la verdad, que no la siga, mucho menos que la practique. Eso es un peligro. Yo digo, no, es que Dios es santo. Sí, pero no le hacemos caso. Eso es como muchas de gente: con Dios no se juega, yo por eso no voy a la iglesia. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Hermano, no, yo ya no predico, hermano, porque con Dios no se juega. ¿Y qué voy a hacer, hermano? Y hermano, y yo ya no predico. No, hermano, no predico porque Dios es serio. Y yo conozco que Dios es un Dios santo y poderoso y temible. ¿Y por qué no le temo cuando Él dice que si no le obedezco, seré castigado tal por no obedecer su mandato? Y su mandato hoy no es gravoso. El mandato de hoy es seguir a Jesucristo. Ahí lo decía anteriormente, ¿verdad? El mandato no es que usted va a, hermano, ser perfecto en ninguna manera, pero me está llamando a que yo viva en lo más posible agradando a la voluntad de Dios, porque conozco que Dios no es un Dios perverso, ¿verdad? El perverso soy yo. Amén, hermano.
La gente dice, miren, yo no voy a la iglesia porque miren cómo son los cristianos y nos ven a nosotros. Miren, son ladrones. Entonces, ¿qué están viendo? Están viendo que no estamos viviendo bajo el mandato de la palabra de Dios. No se están equivocando. Equivocado soy yo si defiendo mi posición, ¿va? Ay, hermano, es que la carne es débil, va, sigamos pecando. Ese es sinvergüenza, hermano. Estoy jugando con Dios, porque conozco que Dios aborrece eso y yo lo sigo haciendo. Yo lo sigo practicando. Cuando Dios me señala eso, es para decirme, en pocas palabras, ¿de qué venía hablando? Hablaba de que Dios es luz, ¿verdad? Entonces, hermano, la luz alumbra todo lo malo, amén. Y si ya la luz alumbra todo lo malo en mí, quiere decir que yo me tengo que ver y decir, no, eso, la luz me dice, la luz es Dios, Dios es luz, decía, ¿verdad? Me dice que eso ya no es agradable delante de Dios, pero a mí me gusta. Entonces, yo conozco su palabra, conozco que eso es malo, pero lo hago. En ese momento, solo conozco, pero soy un mentiroso. No puedo decir que la verdad de Dios está en mí porque conozco que eso es malo, pero lo hago. Ahí lo dice, no me lo estoy inventando. Pero que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en quién, en ese que dice que le conoce, o en mi persona si yo digo que le conozco y ando haciendo otras cosas. 5. Aquí está el contraste. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, oiga, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, el versículo 5 pone en contraste lo que decía el anterior. Si alguien dice que le conoce, dice, ahora, nosotros si guardamos su palabra, en ese momento que la estamos guardando, que estamos tratando de vivir como Dios demanda, entonces, ¿qué está sucediendo? El verdadero amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Mira, vamos a hacer tal cosa y usted sabe que tal cosa es malo. No, no puedo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo ha perfeccionado y le dice, no debes de estar allí, no debes de hacer aquello. Y si estás allí, compórtate como mi hijo. La palabra de Dios, usted la está guardando. Pero si vengo yo, ay, si uno no es malo, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en mí? ¿Ah? La palabra de Dios me está alumbrando que yo todavía estoy en tiniebla. Eso es claramente lo que quiere decir el versículo 4. Si yo no guardo la palabra, pero si la guardo, si vivo bajo esa palabra, eso está reflejando que el amor de Dios ya se vino a derramar sobre mí y se me está perfeccionando. No yo, sino el amor de Dios. Terminemos en el 6. El que dice que permanece en Él, con esto sello, no sello yo, sino la palabra, ¿verdad? Debe andar como Él. ¿Y quién es Él? El pastor. Y que hay algunos que siguen a los pastores, hablan igual que el pastor. Si el pastor dice una mala palabra, un chiste, hasta se lo repiten ellos. Ellos andan siguiendo a un hombre. Amén, hermano. Quieren hablar igual que el gran pastorón, va el hombre aquí, y como él habla así también. No, hermano, a quien yo debo de ver como ejemplo es a Jesucristo. Y como Él caminó, yo debo de seguir caminando. Porque Él es el ejemplo a seguir. Él es el modelo perfecto. Él fue tentado en todo, hermanos. Sí. Esa es la imagen de la nueva criatura, es Él. Esa es la imagen que yo debo de reflejar. Quiere decir que vamos a ser tentados, pero como la nueva criatura está en nosotros, tenemos que mantenernos guardándonos para Dios. Dejémonos de aquello, hermano, que la carne es débil, ya se sabe. Lo que debemos de encomendar es nuestras almas día con día al Señor para no caer en esa tentación. La oración modelo del Señor Jesucristo dice, líbranos de tentación. ¿Cuántos hemos oído esa oración? Entonces, ¿por qué no ponemos por obra la palabra de Dios si es de gran valor?
si con ello se manifiesta que soy su hijo. Iglesia, no seamos, pero mire, los hermanos de tal iglesia hacen tal cosa. Hermano, ¿y usted va siguiendo a esos hermanos o sigue al que dice la Escritura? El que dice que me conoce, así dice, ¿verdad? Debe de andar. Pero mire aquellos hermanos cómo andan. Ahí déjenlos que anden como quieran, con solo que usted y yo andemos como Cristo anduvo. Lo dice la Escritura. Versículo 6. El que dice que permanece, permanecer es estar. Allá decía en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Mi Padre le amará. Así decía, ¿verdad? Y también en otro decía, y yo me manifestaré. Quiere decir que cuando yo no hago lo que el mundo quiere, el que se está manifestando no soy yo, es Cristo en mí. Ahora, a la hora que Dios puso en su corazón venirse a la oración, a adorar el nombre de Dios, es Cristo quien se quería manifestar. Porque allí había otro que le decía, quédate, mira, la hamaca está bonita, ahí te espera la novela, imagínense. Ahí te espera el teléfono, ahí te espera otra cosa. En ese momento, Cristo se manifestó y nos dice, tú debes de honrarme a mí. Cuando salgamos de aquí, Cristo quiere manifestarse en nosotros. Y vendrá nuevamente la tentación, vendrá nuevamente el acoso del enemigo. Pero Cristo quiere manifestarse en nosotros. ¿Y cómo hago para que se manifieste en mí? Lo que debo de hacer es, ¿qué haría Cristo en este preciso momento? Para que Él se manifieste en mí. Ahí lo dice, ¿verdad? El que dice, como Dios permanece en mí. ¿Qué decía la Escritura, hermano? En el Evangelio según San Juan. Mi Padre le amará. Pero dice otro texto, y haremos morada con Él. O sea que aquí vive ¿quién? Cristo. Y si Cristo vive aquí, hermano, mi lengua debe de estar bien amarrada. Amarrémonos la lengua, hermano. Callémonos. A veces callados pecamos menos, hermano. Hermano, qué enojado está. Es la realidad, hermano. ¿Qué dice el proverbio? En la mucha palabra no falta ¿qué? Pecado. De tanto hablar y hablar, un montón de pecados, digo, hermano. Si Cristo estaría, ¿qué hablaría Cristo? Hablaría ese montón de locuras que hablamos, hermano. ¿Sabe qué haría Cristo? Nos callaría. Cállate que no estás edificando, me diría. Termino con el Evangelio según San Juan, para que no vaya a pensar usted que es mentira. ¿Por qué dice el que dice que permanece en Él? San Juan capítulo 15. Allí donde fuimos hace momento. Mire lo que dice, hermano, San Juan capítulo 15. Si permanecéis, así dice, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Yo soy la vid. Bueno, avanzo, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo. ¿Y qué decía allá? El que dice que permanece, ¿a dónde? En Cristo, ¿verdad? El que dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Cuando eso sucede, hay un resultado, hay frutos. Ahí lo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir? Si yo me despego de Cristo, ya no va a ser Cristo, voy a ser yo. ¿Por qué me meto en problemas? Porque en esos momentos no permanezco en Cristo. Cuando yo hablo mal de la hermana, ¿verdad? Y me halla la hermana hablando mal de mí. ¿Qué estaba? Cristo estaba. No, en ese momento era yo. Vieran la hermana, la hermana, y la hermana, y la hermana, y la hermana. Hermano, Cristo lo dejé a un lado. No permanecí en Él. En ese momento, como no permanecí en Él, que no había fruto. Y el fruto que había era mío. Y mi fruto no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el fruto de Cristo en mí produce lo de Cristo. ¿Qué más dice? El capítulo 15, allí mismo, Evangelio según San Juan, versículo
10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco ¿a dónde? En su amor. ¿Y con qué terminaba el capítulo 2 de la primera de San Juan, versículo 6? El que dice que permanece. Si yo digo ser y permanecer en Cristo, quiere decir que Cristo debo dejar que viva todos los días de mi vida, dando el fruto que Él demanda. Solamente así. No mezclemos, no dejemos que nosotros arruinemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando yo dejo a Cristo, hermano, y empiezo a hablar de mí, yo, ya no es Cristo, ya soy yo. En ese momento ya no permanezco en Él y no estoy caminando como Él anduvo. Amén, hermanos. Dejémoslo hasta aquí. La próxima semana continuaremos con este estudio, el próximo jueves, ¿verdad? Vamos a darle la gloria y la honra al Señor.